Buenas noches, profesor y compañeros. Mis compañeras Sofía Morales y mi persona, Dalis Rodríguez, les vamos a hablar acerca del tema de las plantas medicinales. El conocimiento de las plantas medicinales se extiende a cualquier parte del mundo, donde el hombre tradicionalmente ha necesitado de estos seres para curar sus enfermedades. Así llámese mezcla de magia y religión, mezcla de necesidad y casualidad, de ensayo y error. El paso de las diferentes culturas ha creado todo un conocimiento de remedios vegetales que ha constituido la base de la medicina moderna, un patrimonio que no puede atribuirse a ninguna cultura en particular, sino al hombre en su globalidad y que nos corresponde a todos conocer y salvaguardar. Entre las distintas definiciones que tenemos de plantas medicinales, se dice que se denomina planta medicinal al vegetal cuya alguna de sus partes o extractos puede ser empleados como una droga para el tratamiento correspondiente ante una afección o enfermedad. Se dice que se calcula que de las 260.000 especies de plantas que se conocen en la actualidad, solo el 10% se pueden considerar medicinales, es decir, se encuentran recogidas dentro de un tratado, de los tratados médicos de fitoterapia modernos y de épocas pasadas, por presentar algún uso. El estudio de los componentes de las plantas medicinales se centra en la sustancia que ejerce una acción farmacológica sobre el ser humano o los seres vivos. Bien, los principios activos de las plantas pueden ser sustancias simples, como alcaloides, o más complejas, como resinas, aceites esenciales, o entre otras. Historia de las plantas. El uso de remedio de origen vegetal se remonta a la antigüedad, como lo dije anteriormente, y fue una de las formas más extendidas de medicina, en la que virtualmente todas las culturas conocidas tienen evidencia del uso medicinal de algunas plantas. Si bien el uso de especies vegetales con fines terapéuticos es muy antiguo, en un principio estuvo ligado a la magia. Cada población construyó sus creencias en un intento de comprender su medio inmediato. Algunas culturas hasta el día de hoy conservan estas creencias y pues también la ciencia ha venido a explicar críticamente cada planta, cada extracto, cada fórmula, hallando precisamente los principios activos responsables de la actividad biológica. Actualmente la industria farmacéutica se ha basado en los conocimientos científicos modernos para la síntesis y elaboración de algunas moléculas farmacológicas análogas a las presentes a ciertas especies vegetales, y que muchas sustancias derivadas forman parte de los principios activos de medicamentos modernos, como por ejemplo la célebre aspirina, que es producto de la corteza del sauce, o la penicilina, que también es producto vegetal. Los médicos de ese entonces, llámense curanderos, poseían un amplio conocimiento sobre los vegetales y hierbas medicinales, así como de la anatomía del cuerpo. Esto les permitió curar con certeza muchas de las enfermedades que se presentaban. A la curación con hierbas se agregaron los minerales de animales que poseían propiedades curativas. La forma de administrar sus medicamentos eran mediante cocimientos, aceraciones, emplastos, polvos secos, aceites, entre otras. También muchas veces estos iban acompañados de conjuros, rezos o limpias. La aplicación de la medicina dependía del tipo de enfermedad que se atendía. Es decir, los curanderos estaban ubicados por especialidades, llámese médicos, cirujanos, sangradores, adivinadores, parteras. Cada curandero trataba algo distinto. Todos eran llamados médicos verdaderos porque conocían la medicina que curaban. Pero sin embargo también existían además otros tipos de médicos que eran los falsos, quienes se burlaban, ocultaban sus conocimientos y mataban a la gente con sus medicinas. Algunas de estas personas dicen que a partir de la aparición de las medicinas de farmacia, los médicos se olvidaron del uso de las plantas medicinales, limitándose a recetar cosas caras, difíciles de conseguir y en muchos casos de efectos adversos peligrosos. Pero esto no es del todo verdad.
Por ejemplo, aquí en Panamá, en algunas provincias, para ser más específicos, en las provincias centrales, eh, ya sea Herrera, Los Santos, Veraguas, incluso aquí en Chiriquí, todavía se utilizan las plantas medicinales como medicina alternativa. Sabemos que para mucha gente, sobre todo el campo, las plantas medicinales, los remedios caseros son prácticamente su único recurso frente a las enfermedades, y más para las personas ya de mayor edad que no les gusta ir al médico. Y pues no solo aquí en Panamá, creo que en otros países también todavía se utilizan estos métodos para el alivio de ciertas afecciones. Tenemos la flora espontánea, que es un conjunto de especies vegetales que se instala sobre un terreno desnudo o sustituyente a otras plantas ya existentes. Esta flora surge así nomás, sin ninguna intervención directa del hombre o a través de siembra, plantaciones o eliminaciones selectivas. En el caso de las plantas medicinales, eh, plantas silvestres, como lo dije anteriormente, estas crecen espontáneamente. Las plantas silvestres medicinales representan alternativas eficaces y de bajo costo que permiten cubrir las necesidades básicas de la salud de las personas, ya que contienen numerosos compuestos biológicamente activos que previenen y eliminan enfermedades tanto físicas y mentales. Algunos de los ejemplos de plantas medicinales silvestres tenemos el diente de león, Taraxacum officinale. Es la especie más común, es una planta que te encuentra fácilmente en los paseos por el campo y además es una de las plantas medicinales con efectos más importantes y probados. Se utiliza desde hace miles de años para tratar infinidades de dolencias físicas, sobre todo trastornos digestivos y enfermedades del hígado. Las hojas de las plantas del diente de león se utilizan para comer tanto cocidas o crudas y sirven como una excelente fuente de vitamina A, C y K. También tienen vitamina E, ácido fólico, pequeñas cantidades de vitaminas del grupo B, E, inulina, que es el tipo de fibra más beneficiosa para la salud de la microbiota intestinal. Además, proporcionan una cantidad significativa de varios minerales, incluido el hierro, el calcio, el magnesio, el potasio y el silicio. Bien, dicen que las propiedades medicinales del diente del león se deben a la combinación de compuestos antioxidantes y antiinflamatorios como el betacaroteno y los polifenoles, los ácidos chicórico, clorogénico y taraxínico, como el fitol y el tetraconazol. Esta peculiar fórmula de nutrientes y compuestos bioactivos ofrece una serie de efectos beneficiosos sobre el metabolismo. Ayuda a controlar los niveles de azúcar, estimula la secreción de insulina, regula los niveles de glucosa, reduce la absorción de las grasas, favorece el control del colesterol. Posee acción anticancerígena, quizás es una de las propiedades más interesantes del diente de león. En concreto, del extracto de las hojas y de la raíz es su potencial para prevenir el crecimiento de las células cancerosas en órganos diferentes. Estudios realizados in vitro han demostrado que el extracto de raíz de esta planta posee la capacidad de reducir drásticamente el crecimiento de las células cancerosas en el hígado, en el colon, en la piel, la sangre y el tejido pancreático. Estos hallazgos son alentadores, pero hacen falta más estudios para probar si el diente de león puede ser útil para tratar el cáncer en seres humanos. También cabe mencionar que mejora la digestión, trata el estreñimiento y otros síntomas de mala digestión deteriorada. Estos efectos se deben muy probablemente al contenido de inulina prebiótica.
También previene las infecciones, pues algunas investigaciones indican que el diente de león puede tener propiedades antimicrobianas y antivirales. ¿Cómo se toma el diente de león? Las hojas, los tallos y las flores de diente de león pueden consumirse en un estado natural y crudos, como lo dije anteriormente, por ejemplo en ensalada, o se pueden comer cocidos. La raíz generalmente se seca, se muele y se consume como un sustituto del té o del café. Actualmente también está disponible en cápsulas, extractos y tinturas, pero ya esto tiene que tratarse con un profesional encargado para lo que son las dosis adecuadas. Entre las plantas silvestres medicinales también tenemos la cola de caballo, Equisetum adversem, que es una planta vistosa y seguramente también pasará desapercibida en los paseos por el campo. Esto es un aspecto característico de las plantas medicinales silvestres. Si uno no las conoce, ni por enterado que es una planta medicinal. Es muy común en las zanjas húmedas y en las ciénagas de la tierra templada y fría. Sus tallos ramosos nacen de un rizoma, son de color amarillo verdoso y terminan en forma de espiga cilíndrica formada de escamas dentadas. Estas son una de las características físicas de esta planta. Con respecto a sus propiedades curativas, se puede mencionar que tienen efecto astringente, diurético y vulnerario, propiedad curativa de las heridas. Es un astringente muy eficaz para el sistema genitourinario, reduce hemorragias y sana las heridas. Aunque actúa como diurético suave, su acción tónica y astringente convierte a esta planta en una ayuda muy valiosa contra la incontinencia de los niños, nurisis, que es mojar la cama, y también es un remedio específico para la inflamación hipertrofia benigna de la próstata. La cola de caballo es inmejorable como purificadora de la sangre, de los riñones, del hígado, del vaso y de la vejiga. Esta planta contiene principios activos como el ácido silícico, saponina, flavonoides, ácidos orgánicos, nicotina, paleostrina y equisitonina. Algunas de las contraindicaciones de la cola de caballo, que contiene un compuesto químico llamado equisetina, que en grandes cantidades es un veneno para los nervios. Sebrina péndula, conocida comúnmente como cucaracha. Entre sus propiedades curativas tenemos que es efectiva contra las picaduras de alacrán, se aplica externamente, también en infusión por vía oral alivia los cólicos y dolores menstruales, se le atribuyen propiedades antidiabéticas, la infusión de las hojas machacadas es muy eficaz como antihemorrágicas, además el conocimiento de las hojas funciona como un analgésico en caso de neuralgia facial y de colitis. Esta planta crece silvestre en bosques húmedos, laderas, montañas y márgenes de ríos de países tropicales como por ejemplo aquí en Panamá. Cardosanto es otra planta medicinal silvestre. Su nombre científico es Cardus benedictus. Hierba silvestre muy corriente en los escombros y cultivos en tierras de baja y mediana elevación. Algunas de sus propiedades curativas, pues la secreción que produce el tallo se usa en forma de infusión como sedante de la tos y antiasmático. Esta misma secreción también se puede aplicar externamente para combatir las verrugas y ulceraciones de la piel. Las semillas frescas y el cocimiento de la raíz se usa como vomitivo. El aceite que se obtiene de las semillas tiene acción sedante y también es muy eficaz para los cólicos. Debido a sus propiedades estimulantes, el aceite, el cardosanto aumenta la secreción de los jugos gástricos y de las bilis. Resulta útil para combatir la pérdida de apetito, mala digestión, gases y cólicos intestinales. Además, debido a sus propiedades astringentes, puede usarse en caso de diarrea,
Algunos de sus ingredientes activos tenemos el principio amargo, que es la nixina, flavonoides, tanino, aceite esencial y mucílago. Entre sus indicaciones, pues como toda sustancia, en dosis excesivas resulta tóxico. Amaranto, propiedades curativas. Además del valor nutritivo de sus hojas como fuente importante de vitamina A, la infusión de las hojas es útil para combatir la diarrea, la disentería, la hemorragia intestinal y la menstruación excesiva. Se emplea también en compresas para aliviar las ulceraciones de la piel. En forma de gárgara se usa para combatir las irritaciones de la garganta. Y su nombre científico es Amaranthus hypochondriacus. Las plantas medicinales cultivadas. Las plantas medicinales que son cultivadas son las que el ser humano siembra con la finalidad de mejorar la especie y lograr mayor nivel de producción. Por diversas razones, el cultivo de plantas medicinales es adecuado en la mayoría de los casos. Uno de ellos es que permite a las personas obtener cosechas abundantes y de alta calidad y proporcionar cantidades suficientes de medicamentos para satisfacer la demanda. No amenaza la población natural de plantas ni especies de extinción. A veces puede tener el efecto contrario porque puede dar continuidad restaurando y mejorando determinadas especies. Sin embargo, cultivar plantas puede tener algunas desventajas también como saturación de mercado, por sobreproducción o demanda insuficiente de especies específicas. Para cultivar plantas medicinales, o más bien para su domesticación, pues requiere de algunas etapas básicas como estudiar el hábitat, el hábitat de la especie deseada, recolectar plantas y semillas de la especie natural. Pues en la recolección hay que tener en cuenta las diferentes razas que pueden presentar una especie determinada. Las razas químicas o quimiotipos son plantas de una misma especie con una morfología, una forma y estructura muy similares, es decir, con el mismo fenotipo, pero que varían en la composición genética, o sea, en el genotipo, y por ello pueden presentar gran variabilidad en la composición química. Son ejemplos que presentan estos quimiotipos: el Eucalyptus dives o menta piperita de hojas anchas, que es una especie de eucalipto perteneciente a la familia de las mitárceas. Es un pequeño árbol nativo de los bosques templados esclerófilos del sureste de Australia. Las hojas juveniles son ovadas y glaucas y las hojas adultas son lanceoladas. Las hojas son aromáticas y contienen gran cantidad de aceites esenciales con dos formas químicas notables, los quimiotipos piperitona y cineol. El quimiotipo piperitona del Eucalyptus dives tiene un olor y sabor parecido a la menta. Se destila por la piperitona, la cual se usa en la producción de mentol sintético. Y el quimiotipo cineol, que es un tipo genérico de aceite esencial y se cultiva y destila comercialmente. Algunas de las propiedades curativas de este eucalipto es que se puede usar como antigripal. La planta debe hervirse y luego se inhala. Cinnamon caphora, el alcanforero, es otro ejemplo de quimiotipos. Es un gran árbol de hoja perenne con las ramas frágiles que alcanzan los 20 metros de altura. El fruto es una baya en forma de globo de color rojizo que torna a negro cuando madura. Entre sus principios activos tenemos que el aceite esencial del alcanfor, que se obtiene por destilación de madera. Entre las propiedades, en grandes dosis es narcótico,
e irritante. Sin embargo, a dosis pequeña es sedante, antispasmódico, diaforético, antihelmítico y balsámico. Esta aplicación interna puede aliviar los dolores de cabeza y neuralgias, preferentemente con alcohol alcanforado. Este debe utilizarse bajo control médico, pues su intoxicación produce dolor gástrico y vómitos, también rigidez y debilidad en el cuerpo. Cannabis sativa, comúnmente conocido como marihuana, que es una especie herbácea de la familia Cannabaceae. Es una planta anual, dioica, originaria de las cordilleras del Himalaya en Asia. Entre la farmacología, aunque el principal componente psicoactivo del cannabis es el tetrahidrocannabinol, THC, se sabe que la planta contiene más de 500 compuestos, entre ellos al menos 113 cannabinoides. Sin embargo, la mayoría de estos cannabinoides menores se producen en pequeñas cantidades. Además del THC, otros cannabinoides producidos en altas concentraciones por algunas plantas es el cannabidiol, el CBD, que no es un psicoactivo, pero recientemente se ha demostrado que bloquea el efecto del THC en el sistema nervioso. Entre sus propiedades medicinales tenemos que es un potencial terapéutico, ya que genera ciertos efectos como el alivio del dolor y el malestar, reduce la ansiedad y el estrés, induce el sueño, ayuda a mitigar espasmos y convulsiones, reduce la inflamación y es un potente estimulante del apetito. No olvidemos que toda planta medicinal utilizada de una forma responsable logra muchos beneficios para la salud. Retomamos con las etapas básicas. Otra de ellas es propagar la especie. Se puede hacer de forma sexual, semillas, en el caso de los vegetales fértiles, o de forma sexual o vegetativa. Existen varios métodos de reproducción vegetativa utilizados en el cultivo de plantas. Por ejemplo, tenemos los métodos por tubérculos o bulbos, por rizomas. Un ejemplo de esto es el Escila colquico. Por división de tallos aéreos o yemas, tenemos la genciana y el ruibarbo. Por estolones, la valeriana y el regaliz. Por vástagos o brotes, la menta y la manzanilla. Por esquejes, es decir, se utilizan trozos de la planta entera, tenemos la menta, el romero, coca y la vainilla. Por acodos, que se induce la formación de raíces antes de separar el vástago, tenemos la cáscara sagrada. Por injerto, que es una planta, crece sobre otra de soporte, tenemos la chinchona ledgeriana sobre chinchona subsirrubra. Por inoculación tenemos el cornezuelo de centeno. Por fermentación tenemos la elaboración de antibióticos, y por cultivo de células y tejidos la Dubois sp y Digitalis sp. Realizar una mejora genética, que es actualmente se lleva a cabo en diferentes técnicas de mejora de las especies vegetales. Dichas técnicas se mencionarán detalladamente en los siguientes apartados. También tenemos establecer las condiciones de cultivo, el lugar adecuado, las necesidades climatológicas, los requisitos de fertilización, entre otros. También tenemos que establecer la duración del cultivo, realizar una evaluación económica. Ok, yo les voy a hablar sobre los factores que influyen en la planta medicinal, los climáticos. Tenemos primeramente la temperatura, que incide noblemente en el desarrollo y en el metabolismo de la planta. La radiación solar está comprobado que
influye notablemente en la biosíntesis de principios nutritivos. La luz ultravioleta puede inducir en el incremento de producto polarizado como un mecanismo de diferencia. También está la humedad. El grado de hidratación del suelo y la atmósfera inciden directamente en el desarrollo de las plantas. Y también podemos mencionar los vientos. Los edáficos, las características físicas y químicas de los suelos influyen de forma importante en la producción de plantas medicinales. También podemos decir algunas de las características físicas son la textura, la estructura, la densidad, la aireación, la temperatura, el color. Y las químicas tenemos el pH, los nutrientes minerales y también podemos decir los suelos. Ok, el suelo es una mezcla de materiales sólidos, líquidos y gaseosos. Decimos que la adecuada relación entre estos componentes determina la capacidad de hacer crecer las plantas y la disponibilidad de suficientes nutrientes para ellas. Algunas de las características, como ya mencionamos, las físicas, depende de la porción de las partículas minerales de diversos tamaños presentes en el suelo, la estructura. Forma en el que las partículas del suelo se reúnen para formar agregados. La consistencia se refiere a la resistencia del suelo, puede ser suelto, duro o suave. La densidad, que se refiere al peso por volumen del suelo y está relacionado por la porosidad. La adecuación o la aeración es el contenido del aire del suelo y importante para el abastecimiento del oxígeno, nitrógeno y el dióxido de carbono. También tenemos la temperatura, que es importante porque debe determinar la distribución de las plantas e influye en los procesos bióticos y químicos. El color también, que depende de los componentes y puede usarse como una medida indirecta de varias de sus propiedades. Los factores topográficos. Los factores edáficos, perdón. Tenemos el pH y tenemos la altitud. Selección y mejora de las plantas medicinales. La mejora y selección de las plantas tiene la finalidad de conseguir algunas de las siguientes características. Como podemos mencionar, las especies con mayor contenido de principio activo, especies con mayor rendimiento biomásico, que es decir, si se recolectan, por ejemplo, las hojas, se deben conseguir que sean de mayor tamaño. También podemos decir especies con características que faciliten la manipulación y la recolección mecánica. Factores que afectan la mejora y la selección. Podemos mencionar los factores extrínsecos y los factores intrínsecos. Los factores intrínsecos son factores que no dependen de la propia planta. O sea, en esta se pueden mencionar los factores climáticos, los factores edáficos que ya mencionamos anteriormente. Y los factores intrínsecos son factores que afectan ligados directamente con la planta y se denominan también factores genéticos. Teniendo en cuenta dichos factores genéticos, existen dos formas de mejorar las plantas cultivadas. Los factores que afectan la mejora de la selección. La selección natural consiste en buscar las mejores plantas de cada cosecha y usarlas para obtener la cosecha del año siguiente. Hay dos métodos de selección natural. Podemos mencionar la selección masal, que consiste en buscar criterios de calidad que permiten seleccionar las mejores plantas. Es así marcar una cosecha determinada de las plantas que cumplan una y otro criterio de calidad para obtener la cosecha del año siguiente. También podemos obtener la cosecha del año siguiente a partir de una planta que se seleccione, o sea, siendo la mejor. Y en la selección individual podemos decir que consiste en escoger una de las plantas según los criterios
según los criterios fijados. Puede ser hojas más grandes y más principios activos. Y la planta escogida es para obtener, como ya dijimos, la cosecha del año siguiente. La reproducción se da de forma asexual o vegetativa, como ya lo dijo mi compañera Alice. Factores que afectan la mejora y la selección. La selección artificial también podemos, como ya dijimos, consiste en modificar el material genético de una especie determinada mediante distintas técnicas de forma que altere el material hereditario y se obtenga de nuevas plantas. Existen dos posibilidades de alterar el material genético. Las mutaciones son alteraciones de genotipo en las que pueden ver afectada tanto la calidad como la cantidad de material genético. En todas las alteraciones puede ocurrir espontáneamente o inducida. También podemos mencionar en esta diapositiva que podemos mencionar las mutaciones genómicas, que se alteran el número de cromosomas, las mutaciones cromosómicas, que altera la calidad y las características de las cromosomas, y las mutaciones génicas, que son pequeñas alteraciones de genes a nivel subcromosómico. La multiplicación. Las plantas se multiplican o se propagan por medio sexual o asexual. La propagación sexual o por semillas es el método más usual en la propagación de la naturaleza. Como ya conocemos, es el producto de un proceso sexual y de genes que se han recombinado para producir plantas que exhiben características variables. Los individuos serán diferentes a sus plantas progenitoras. La propagación sexual o vegetativa, el principio de la propagación vegetativa es aquel que las partes o secciones son cortadas a partir de la planta progenitora y estímulo a crecer independientemente. Es decir, cuando tenemos una planta en la casa y la podemos cortar y se pega en otro pote. El beneficio de la propagación vegetativa es poder mantener las plantas individuales que son raras, así como especies en las que se requiere la reducción de tiempo para que una planta pueda alcanzar la madurez reproductiva. La recolección. La recolección de especies vegetales depende de las características de cada especie. Esta puede ser manual o mecanizada. La recolección manual es mucho más selectiva y artesanal. Es muy lenta, pero a la vez es muy rentable. El momento de la recolección condiciona la calidad y la cantidad de principio activo de las especies recolectadas. Algunos de los factores que afectan la droga son la edad. La edad muchas de las especies vegetales precisan ser recolectadas en una edad determinada o a partir de una edad que contenga las cantidades del principio activo necesario. El estado vegetal es para recolectar una de las partes u otra de la planta. La época del año es cuando las estaciones y el clima influyen sobre el contenido del principio activo, es decir, hay épocas del año donde se puede recoger la planta, no necesariamente algunas plantas se recogen en un específico determinado tiempo. También podemos mencionar el momento del día, que esta conviene recolectar a una hora determinada del día para facilitar así la recolección o para asegurarse del contenido del principio activo. Y en la recolección, los órganos vegetales que se recolectan acondicionan asimismo la época y las características de recolección. Como podemos mencionar, las hojas se recolectan cuando la fotosíntesis es más activa, las flores se recolectan antes o durante la época de polinización, los capullos se recolectan durante el periodo de prefloración y los frutos se recolectan cuando ya están desarrollados.
Muchísimas gracias.